Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Bueno, anoche, por lo menos hasta antes de la medianoche, había una docena de juristas que habían renunciado en bloque a la Comisión de Constitución que preside Omar Chejade. Y esto señala una protesta respecto a la forma como se han aprobado las modificaciones constitucionales en esta legislatura. Los juristas señalan que altera el orden institucional y constitucional del país. A propósito de eso, además del saludo a nuestros compañeros Fernando Carvalho y Carlos Villarreal, vamos a estar de inmediato con el defensor del pueblo. Pero, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola Mónica, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Nota de todos estos acontecimientos, tratando de dar claridad sobre la maraña jurídica que se ha creado en nuestro país, pero el dato es bastante contundente. Finalmente son 12, como has dicho tú, más uno, creo que es Raúl Ferrero Costa, que se ha integrado a esa lista, con cartas en general mesuradas, agradeciendo haber sido invitados como consultor, pero sintiendo que no podían apadrinar una decisión que en su forma y en sus consecuencias doctrinarias son negativas, como tú lo has dicho, para la institucionalidad de nuestro país. Lo ha dicho en primer lugar la presidenta del Tribunal Constitucional, y el día de ayer con una carta sumamente clara en el Defensor del Pueblo, al cual entrevistaremos nosotros. Muy bien, vamos entonces. Mónica, sí, adelante, perdón, Carlos, por favor. Que no les sorprenda que hoy haya más renuncias al Consejo Consultivo. Seguramente Pero que no tengo el número exacto. Hay un núcleo que no quiere renunciar, hay un núcleo que lo ha tomado como una verdadera causa y como una militancia, y se pueden percibir algunas diferencias que están desdichadamente influenciadas por líneas políticas, las mismas que se forjaron en torno al concepto de la disolución del Congreso. Ciertamente, Fernando, solamente decir el número total de asesores es 31, de aquellos 12 al menos han renunciado y probablemente, como dice Carlos, en el transcurso del día haya más renuncias. Lo que es cierto es que quienes no han renunciado, y lo han dicho públicamente, que son los menos, sí se han mostrado en contra de la decisión que ha tomado el Parlamento. Es decir, más allá de si renuncia o no, creo que hay consenso en el sentido jurista de que efectivamente estas consecuencias pueden ser funestas para la institucionalidad del país. Y como lo habíamos anunciado, está ya con nosotros Walter Gutiérrez Camacho, defensor del pueblo, al que además le atañe no solamente como persona, sino como institución lo que ha sido aprobado. Él ha adelantado en una carta extensa, en un comunicado, su rechazo a la forma como el Parlamento ha aprobado en primera instancia estas modificaciones constitucionales sin siquiera un debate. Y al darle la bienvenida, doctor Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenido a Ampliación de Noticias. Mónica, buenos días. Fernando, Carlos, encantado de saludarlos. Buen día, doctor. Buenos días, señor defensor. Antes de entrar al tema, digamos, de fondo que compone la argumentación del rechazo a lo que ha ocurrido en el Parlamento, ¿qué tendría que ocurrir y quién podría tener la iniciativa de llevar esta protesta al Tribunal Constitucional, de aprobarse en segunda legislatura? Porque antes, aparentemente, nada se puede hacer. Bueno, hay un conjunto de instituciones que pueden presentar acciones de inconstitucionalidad, desde el propio presidente, desde el propio Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, Colegio de Abogados. Ese es un escenario que se abrirá luego de que, esperemos que no sea así, pero luego de que se ratifique la votación de este proyecto de reforma constitucional. ¿Qué le hace pensar que no va a ser ratificado? ¿Hay alguna posibilidad de entendimiento en esta situación tan entrampada entre los poderes del Estado? Bueno, en realidad lo sensato, lo alineado con el marco constitucional debiera ser que se reconsidere y que este proyecto no culmine finalmente en una pretendida reforma. Esta sería, digamos, la solución. Concurrentemente sería ideal que tanto el Ejecutivo como el Legislativo se pongan de acuerdo, porque parece no advertir, mientras están lidiados en un conflicto político, parecen no advertir que tenemos un país en crisis sanitaria. Somos el quinto país con contagiados,
somos uno de los primeros países con mortandad por la pandemia, somos un país que tiene 3 millones de personas, más de 3 millones de personas paradas, es decir, desempleadas, y un largo etcétera que todos ustedes conocen muy bien. Lo que la ciudadanía está esperando es que los políticos ayuden o saquen de esta crisis al país, no que se lidien en un problema político. Pero lo que está pasando no es menor, lo que está pasando no es baladí, es tremendamente grave. Se pretende o se podría romper el equilibrio de poderes. La Constitución, hay que recordarlo, es un estatuto de poder. Es verdad que es un repertorio importante de derechos fundamentales, pero siempre es subrayado que es un estatuto de poder, es decir, asigna poderes y controles de esos poderes. Y los poderes, digamos, más que concentran más poder son el Ejecutivo y el Legislativo, y entre ellos deben de compensarse, pero hay otras instituciones que también controlan el poder. Una de ellas es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es un contrapoder, es un contrapeso, igual que el Tribunal Constitucional. Entonces, si nosotros miramos este proyecto, la Defensoría sale más debilitada, sale muy debilitada, el Tribunal sale muy debilitado, la propia figura del presidente sale debilitado y sale fortalecido el Congreso. Aquí hay una ruptura del equilibrio de poderes, y no hay que olvidar que la Defensoría del Pueblo no tiene función jurisdiccional, no tiene función ejecutiva, son sus opiniones, sus informes, sus recomendaciones, sus supervisiones, que a lo largo de su historia han contribuido para equilibrar el poder. Recuerden ustedes el informe que sacó la Defensoría, la opinión que sacó la Defensoría sobre el proyecto de libertad de expresión hace 3 o casi 4 años, que logró detener ese proyecto que iba a afectar a la libertad de expresión. También la presencia de la Defensoría en la ley de publicidad, esta que llegó al Tribunal Constitucional, la intervención de la Defensoría en el alza de las medicinas. Y la última carta que el día de ayer he enviado al presidente del Congreso, esa y muchas otras cosas, el defensor del pueblo no podía hacer. Yo he tenido una larga amistad y entrañable amistad con Jorge Santisteban, y en largas conversaciones él me decía que él no hubiera podido hacer mucho. Desde luego era modesto porque era un hombre muy competente y de gran capacidad. Para quienes no lo recuerdan, el primer defensor del pueblo, ¿no? El primer defensor del pueblo, pero que le tocó ser defensor del pueblo en un contexto de un gobierno autoritario, de un régimen autoritario. La figura del defensor, decía, no hubiera sobrevivido ni un mes, porque hubiera sido empapelado por juicio tras juicio. Esa es la figura de defensor del pueblo que queremos. El defensor del pueblo es un contrapeso y es la voz de las personas más vulnerables. Ya mismo, fíjese usted, nosotros acabamos de hacer un informe sobre el mapa del oxígeno en el Perú. Es inaceptable que en el Perú no exista información en tiempo real del stock y producción de oxígeno. Eso es inaceptable. El día de hoy el Ejecutivo nos ha respondido diciendo que no es exacta la información. Mire, pero ya la Defensoría está logrando que por lo menos se transparente la información. ¿Podría hacer eso la Defensoría del Pueblo si se le sustrae, si se le quita esta garantía? Desde luego que quedaría como una institución muy debilitada. Defensor. Señor defensor, quería preguntarle algo. En su carta, que está muy bien fundamentada y que concluye que esta decisión será inexorablemente declarada inconstitucional por el TC, usted hace referencia a la necesidad de una reforma política de cara a las elecciones del próximo abril, es decir, a 9 meses. Vamos a una pausa, por favor. Yo quisiera que nos explique qué es lo que le parece a usted que debemos hacer, más allá de este conflicto específico, por grave que sea, para ir en las mejores condiciones a las elecciones del próximo año. Vamos a una pausa primero, por favor.
Justicia se ha entrevistado al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, que el día de ayer dirigió una carta al presidente del Congreso a propósito de la reforma constitucional planteada sobre la inmunidad con las consecuencias que ya sabemos. Es muy importante la claridad argumentativa con la que usted se refiere a la reforma presentada por el Congreso, pero me parece aún más importante que usted ubique este incidente en el mediano plazo, es decir, estamos a menos de 9 meses de las elecciones generales y por eso usted dice, urge retomar el curso y sentido de la reforma política para fortalecer el sistema democrático de cara a las elecciones generales del 21. Quisiera que nos explique qué conexión ve usted entre esta reforma que se inició con una reforma de la inmunidad y el contexto general de las elecciones, que es lo decisivo en este caso. Sí, Fernando, pero permítame 30 segundos solamente para subrayar una parte de la carta que enviamos el día de ayer al presidente del Congreso. Nosotros ahí señalamos que el Congreso, esto de repente es un poco técnico, pero voy a decirlo de la manera más llana posible. El Congreso es un poder constituido, no un poder constituyente. Esto significa que tiene límites, no puede sustituirse a el poder de origen. Así tuviera los votos, así cumpliese con todos los procedimientos, hay cláusulas intangibles, cláusulas que no pueden modificar. Tiene límites el Congreso también. Esas cláusulas tienen que ver con los derechos fundamentales. Por ejemplo, no podría, porque cumplió todas las formas y porque tiene todos los votos, relativizar o eliminar derechos fundamentales. Lo mismo sucede con las instituciones y las garantías que tienen las instituciones. Hay cláusulas intangibles. Esto es muy básico. Solamente para acotar lo que usted dice, defensor, los límites se han roto, o sea, en términos claros. Totalmente. Las columnas sobre las cuales se sustenta la democracia representativa, el equilibrio de poderes, se rompe con este proyecto de reforma constitucional. O sea, este proyecto está herido de muerte. Este proyecto no va a caminar, usted lo está viendo, las reacciones, y desde luego veremos qué sucede si es que se aprueba, pero estoy seguro que esto no pasará, pero al final del día quedamos debilitados, quedamos desenfocados. La tarea es, como lo acaba de señalar Fernando, cómo hacemos para tener elecciones democráticas, mucho más institucionalizadas, el 2021. ¿Y cómo hacemos, antes incluso de esto, cómo hacemos para salir de la pandemia? Vamos a tener una elección en contexto de pandemia. No estamos entendiendo esto, es decir, todavía vamos a ocuparnos de eso 2 o 3 meses antes. Es el momento de ocuparnos. El jefe de la OMPE, la RENIEC, qué funcionario de la Fiscalía va a ir al Jurado Nacional de Elecciones. Es un contexto tremendamente complicado. El tema de la inmunidad parlamentaria, desafortunadamente, por todo lo que estamos viendo, será para después. Entonces, sí es un contexto muy complicado que estacionarnos, aparcarnos en una discusión política, estrictamente política, y que además hace un enorme daño, como estamos viendo, no le hace ningún favor al país ni al combate contra la pandemia. Doctor Gutiérrez, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. En ese sentido, tomando en cuenta que en el Congreso quedan todavía pendientes debates de reforma constitucional, y la verdad que después de lo que se ha visto el día domingo, inclusive hay desconocimiento de parte de los miembros de la Comisión de Constitución acerca de aspectos constitucionales. O sea, hay una confusión, por ejemplo, de parte de ellos de lo que significa la inmunidad parlamentaria, de lo que significa la figura en sí de la inmunidad, del antejuicio político, del juicio político, en fin. ¿Usted cree francamente que esta Comisión de Constitución ya ha quedado deslegitimada para su labor de aquí en adelante, tomando en cuenta, repito, que se vienen más debates de reformas constitucionales? Bueno, yo creo que la Comisión de Constitución, el Congreso en general, tiene que hacer esfuerzos por encarnar el papel que la ciudadanía le ha dado.
yo no me atrevería a hacer esa afirmación. Yo más bien exhortaría, invocaría a que ellos entiendan el delicado rol y difícil rol que les ha tocado en este contexto. Y siempre, a ver, yo soy pesimista de la realidad, pero optimista de lo que puede venir, optimista del ideal. Así que hay que hacer un esfuerzo por acercarnos, por acercar a las partes. La Defensoría es también un contrapoder, pero también un componedor. De manera que hay que puede buscar ser un espacios. vehículo la Defensoría, justamente a eso quería ir, defensor. A ver, no podemos enfrascarnos en una discusión política, sin embargo, estamos en la antesala de una elección, en medio de una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. La Defensoría del Pueblo, a partir de su trabajo y su rol, que hoy está amenazada en una circunstancia como esta, ¿qué es lo que piensa debería hacerse de inmediato de las partes? Porque aquí, digamos, se involucra los ánimos caldeados de dos poderes del Estado tan importantes que al final están afectando a la ciudadanía en general. Mire, yo justamente anoche estaba pensando y conversando con algunos altos funcionarios y ex funcionarios públicos, y tal vez un espacio podría ser relanzar o reiniciar las labores del Consejo de Estado. Recuerden que el presidente tuvo el acierto de convocar el Consejo de Estado. No existe técnicamente, pero materialmente lo convocó hasta en 3 y 4 oportunidades para dar un mensaje de que la lucha contra la pandemia no era solo del Ejecutivo, sino de todo el Estado y desde luego de toda la sociedad. Ahora estamos en una crisis y creo que podría ser un espacio para abordar este tema. De manera que aprovecho esta entrevista para lanzar un mensaje al presidente del Congreso, al presidente de la República y a mis demás colegas, el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el Contralor, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, para que en ese espacio hagamos esfuerzos para debatir y acercar, porque tenemos un solo objetivo. El objetivo es salir de esta crisis sanitaria con la menor cantidad de víctimas y también mirar hacia el 2021, a las elecciones, y hacer el mejor esfuerzo por consolidar nuestra democracia con estas elecciones. Doctor Gutiérrez, ¿qué cosa sucedería si, como algunos congresistas han sugerido, se votase en esta nueva legislatura un texto modificado? Ya eso no contaría como segunda votación en una legislatura diferente. Por poco que se modifique, le quita ya posibilidad a que sean los 2 votos requeridos para una reforma constitucional. Sí, desafortunadamente en este caso la norma tiene que votarse tal cual. Es decir, si se desestima y se hace modificación, estamos hablando de otra norma y por lo tanto estamos hablando de la primera votación. Doctor Gutiérrez, permítame, desde el punto de vista no solamente constitucional, sino también de los derechos humanos, estas reformas aprobadas el domingo van en contra de este principio, pueden inclusive afectar algunos convenios de carácter internacional. Sí, frontal y directamente. De hecho, adelanto que yo estoy conversando con otros defensores a nivel regional y a nivel global. Hay preocupación en el sistema internacional sobre este tema. No quisiera adelantar, pero de hecho le voy diciendo que nosotros desde luego no vamos a quedarnos cruzados de brazos. Y lo propio sucede con el Tribunal Constitucional. El acceso a la justicia y la independencia de los jueces son derechos fundamentales. Entonces, al decir que no se van a quedar cruzados de brazos porque estamos al límite del tiempo, lo que señala es que en uno de los escenarios podrían ustedes interponerse, lo pregunté al inicio, pero quisiera una respuesta más concreta, ¿una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional? Esperemos que no nos lleven a ese extremo, pero nosotros definitivamente no podemos, en mi gestión no voy a aceptar que se debilite la Defensoría del Pueblo. Eso no lo voy a aceptar de ninguna manera, no voy a dejar como legado eso.
Perfecto. Le agradecemos muchísimo su presencia en Ampliación de Noticias, doctor Walter Gutiérrez. Y bueno, de verdad, esperamos todos salir de este entrampamiento, porque el daño, aunque no lo perciba hoy la ciudadanía en términos políticos, porque considera que es un debate que está por encima de sus necesidades domésticas, en realidad sí nos compete a todos y sí nos afecta a todos. Vamos a una pausa, ya regresamos.